que lo ha abordado el propio César Gutiérrez Priego desde las redes sociales, que hay compañeros que le han, como siempre, abierto las puertas a César para que busque darle réplica a Televisa, pero pues uno se da cuenta que hay intenciones desde los grandes medios de desinformación o de manipulación, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cargar los dados rumbo a la elección de jueces, ministros y magistrados el 1 de junio del próximo año, en esto que forma parte de la reforma al Poder Judicial. Ayer, y vuélvamelo a poner, don David, en Televisa, nada mencionaron de Roberto Gil Suárez, que formaba parte del grupillo de Felipe Calderón y que Roberto Gil Suárez, como el secretario particular del presidente Calderón, tampoco se dio cuenta de las cochinadas que hacía Genaro García Luna, que tuvo problemas con la ley en España. No, y vean, escuchen lo que dice la reportera de la niña que nunca existió. Yo creo que a estas alturas, ¿cómo estarás, Frida Sofía? Yo creo que ella debería de ser una adolescente, no te mi sarcasmo, luego de aquel sismo, cuando Daniel de Iturbide se inventó y le dio vuelo a esto de una niña que nunca existió, pues arremete, así lo entiendo yo, contra nuestro amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, quien también ya se registró para buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, otra vez, don David, échalo. Gil Suárez, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exlegislador del Partido Acción Nacional, César Gutiérrez Priego, penalista e hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y detenido por dar protección a Amado Carrillo. Ricardo. Fíjate, me da mucho coraje, me da mucho coraje y qué bueno que el querido César ya esté respondiendo y esté exigiendo su derecho de réplica. Qué bueno que publica este mensaje el querido César en redes sociales, una respuesta a Televisa. Pero ojo que se viene con todo la guerra desde los medios tradicionales, desde los medios corporativos, para intentar denostar a personajes como César Gutiérrez Priego, a quien le digo que es mi hermano, que lo quiero mucho, que es mi amigo, que siempre me ha demostrado gran lealtad y gran amistad y su sentido de la amistad. Tú lo sabes, Jaime, pues hasta a uno llega a sorprenderlo, es amigo del amigo y que escribe toda mi solidaridad para César por la mamarrachada, la grosería que publicó Daniel de Iturbide en Televisa. Dice, mi respuesta a Televisa. El día de hoy, Noticieros Televisa, a través de Daniel de Iturbide, hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte. Durante la cápsula, mientras al panista Roberto Gil Suárez le resaltan su carrera política como secretario particular de Calderón. Sí, qué extraño que se haya cortado cuando estoy en este tema, pero... Déjame hacer rápido la mención que Google tiene acciones en la fusión entre Univisión y Televisa y que cada vez que se tratan temas sobre la fábrica de la mierda Televisa, pasan cosas muy raras en YouTube. Así que... Pues no, yo pensaba que exageraban cuando decían en redes sociales telemierda. Pues no, es telemierda, telerisa. Regreso a la carta, mi querido Jaime, para escuchar tus opiniones. Mi respuesta a Televisa dice, el día de hoy Noticieros Televisa a través de Daniel de Iturbide hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte. Durante la cápsula, mientras el alpanista Roberto Gil Suárez le resaltan su carrera política como secretario particular de Calderón, a mí me refieren como el hijo del general Gutiérrez Rebollo y afirman que fue detenido por haberle dado protección a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Esto no solamente es falso y lo pone con mayúscula, al contrario, el único general mexicano que detuvo y arrestó a Amado Carrillo fue mi señor padre. Además, Televisa ignora más de 25 años de carrera como abogado penalista y de mi formación académica y profesional. Para los mexicanos, dice César. A mi padre, el general Gutiérrez Rebollo, lo arrestaron tras descubrir que la familia del expresidente Ernesto Zedillo estaba involucrada con el crimen organizado, concretamente con los reyes de las anfetaminas, los Amezcua Contreras del cártel de Colima.
Mi padre, al notificar a las autoridades sobre esto, no solo fue arrestado, su familia fue asediada, mi madre y mi hermana fueron amenazadas, mi hermano y yo fuimos secuestrados y torturados para declarar en contra de mi señor padre. Éramos apenas unos jóvenes. Adicionalmente, el gobierno de Cedillo y el Poder Judicial le inventaron a mi padre delitos para encerrarlo de por vida y nunca pudiera divulgar lo que descubrió. Es ahí cuando decido hacerme abogado. Es ahí cuando tomo la decisión más importante de mi vida y dedico mis estudios al derecho para sacar a mi padre de prisión. Tras años de litigio lo logré, no solamente recuperé su libertad, sino también su reputación y es de conocimiento popular en las Fuerzas Armadas esto que les comento a ustedes. Fue el litigio de mi vida y desde entonces me dedico a ayudar a inocentes que están injustamente privados de su libertad. No soy ingenuo. Sabía que al inscribirme como candidato a ministro de la Suprema Corte se encendería la guerra sucia. No importa, alguna vez un gran hombre dijo que cuando se lucha por causas justas había que pagar una cuota de humillación y aún así no tengo mayor honor y orgullo que ser hijo de mi padre. Le exijo a Televisa y a Daniel Diturbide lo que es mi derecho constitucional, el derecho de réplica. Gracias por su amable lectura. Y mi querido Jaime, este tema también lo voy a abordar con el maestro Paco Cruz más tarde, porque adivina, adivinador, ahí mismo en donde Roberto Gil Suart anunció su intención de buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Radio Fórmula, con los voceros de los malandros, acaba, mi querido Jaime, de anunciar, imagínate tú, Marisela Morales. ¿Te acuerdas de Marisela Morales, la ex procuradora general de la República en tiempos de Calderón? También señalada de cosas extrañas. Marisela Morales, que tampoco se dio cuenta de las cochinadas de García Luna, que anunció que quiere ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se inscribió para contender, te digo, la cosa que pensábamos que iba a estar, no sé si miel sobre hojuelas, pero sí menos complicada, la van a complicar dinamitando o tratando de dinamitar el proceso con estos personajes, con estos innombrables. Mi querido Jaime, ahí te dejo la víbora chillando. Sí, no, fíjate que me está llamando la atención porque cuando surgen este tipo de campañas, uno que ya es viejo, como tú me comprenderás, querido Vicente, pues la verdad es que no puede dejar de pensar en otra cosa. Mira, efectivamente, porque uno puede pensar, bueno, pobrecita de Daniel de Iturbide, es ignorante, es una reportera que en muchas ocasiones la ha cagado, por innumerables ocasiones. Se dice incluso que Daniel de Iturbide fue ascendiendo poco a poco en Televisa. Bueno, mejor no sigo adelante porque hay tantas versiones del ascenso a espacios estelares de Isabel de Iturbide que, híjole, mano, vergonzoso. Pero bueno, aparte de eso, cada quien en su vida privada que revoletee el papalote como se le pegue la gana. Pero lo que sí uno no puede perdonar es el tema del profesionalismo, ¿no? Y Isabel de Iturbide ha dado no una, sino múltiples muestras de falta de profesionalismo, ¿no? O de exceso de servidumbre con sus patrones, ¿no? Y yo creo que, mira, en el caso de César Gutiérrez, que yo tengo el gusto de conocer como tú, y yo por César Gutiérrez tengo no solamente un afecto, pero hagamos de lado ese afecto, porque tenemos que ser objetivos. Hagamos de lado ese afecto que tengo por César Gutiérrez. Yo tengo mucho respeto por César Gutiérrez, no solamente por sus credenciales, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida, ha estudiado, tiene maestría, se ha preparado. No, 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 presentó todos sus documentos, todo está en orden, los cursos que llevó aquí y en el extranjero. Pero además una cosa importante, si uno revisa la biografía de César, las condiciones en las que tuvo que levantarse después de que su padre es detenido, torturado de manera injusta, ver ese muchacho, César Gutiérrez, sufrir la detención de su padre, de su madre, de su hermana, de él mismo, y en medio de esa soledad,
de ese sentimiento de orfandad, de que el mundo se le fue encima. Imagínate, este muchacho se levanta y dice: "Voy a luchar por, demostrar la inocencia de mi padre para recuperar su honor". Eso, Vicente, a mí me produce me conmueve, pero sobre todo, para mí despierta, un respeto, que va más allá del cariño que siento por César. ¿Por qué? Porque él es muy joven, él es muy empático, él es, como tú dices, muy amigo de sus amigos, porque, ¿sabes por qué? Porque César Gutiérrez es muy humano. Y desde mi punto de vista, solo por eso, César Gutiérrez merece la oportunidad de estar ahí, como magistrado de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es un magistrado, si llega a convertirse en magistrado, es un magistrado que habrá experimentado en carne propia, la injusticia, el horror de que cometió muchas veces la justicia, el abuso del poder, del entonces presidente Zedillo. Entonces, yo creo que, esto que hace Televisa es, lo más miserable del mundo,